¿Qué onda? Soy Quique, pastor de Horizonte Querétaro. Gracias por acompañarnos. Este sermón está diseñado y producido para poder bendecirte en tu tiempo de intimidad con Dios, de poder participar en la edificación de tu alma en Jesucristo y de poder, sobre todo, estimularte a amar más su nombre, a poder magnificarlo, siendo equipado por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por lo cual, nada más no nos chamaquemos, esto jamás suple el tiempo de adoración y de la palabra y de congregarte en tu iglesia local. Queremos servir a tu iglesia local por medio de animarte a ti y estimularte a ti a poder conocer más a Dios y amarle más y deleitarte más en quién Él es. Así que espero que puedas disfrutar del sermón. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene que hacer contigo. Y es mi oración y nuestra oración como equipo que Dios pueda usar este recurso para hablarte de su gracia, de su poder, de su amor y sobre todo de la esperanza que Él tiene para ti en Jesús. ¿Sale? Bienvenido. Señor, necesitamos que intervengas. Estamos en uno de los capítulos más complejos en Romanos, pero más importantes. De modo que si alguien puede entender capítulo 7, va a llegar al 8, que son preciosísimas promesas, con una certeza y entendiendo realmente quiénes somos, quién eres y la necesidad que tenemos de que nos salves, Dios. Así que, Padre, venimos delante de ti reconociendo que una vez más te necesitamos. Dependemos de ti hasta para poder entender tu palabra y necesitamos que abra nuestros ojos para poder ver las verdades que puedan transformar nuestra alma. Tu palabra promete que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que hoy exalta tu palabra, no por la palabra misma, sino por aquel que le inspiró, que eres tú, Señor, y magnifica el nombre de Jesucristo, de modo que puedas llamar más a ti, Señor, y que puedan experimentar lo mucho que les amas, la esperanza y la transformación que viene de ser redimidos y rescatados por Jesucristo. Así que aquí estamos para ti, Señor. Revélate a nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Rey. Amén. Mandamiento de vida o muerte. Mandamiento de vida o muerte. Sí, antes de empezar quiero, como cada domingo lo hacemos, dar la bienvenida a nuestros campus que nos siguen en video, Horizonte Campus Torreón y Horizonte Campus Villahermosa, Tabasco, que están sincronizándonos cada semana. Ellos forman parte de esto y es la iglesia extendida en más y más lugares, ¿verdad? Repito, mandamiento de vida o muerte. Hoy veremos, hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Bajo una porción, Pablo hablándole al extremo judío de la iglesia cristiana, que creía en esta onda de que no, es que la gracia está mal, porque la gracia la gente lo entiende como una licencia para pecar. Entonces Pablo habló desde el 5 y el 6 acerca de cómo eso es absurdo. O sea, es absurdo creer que Dios es bueno y me perdona para que yo peque más. Y capítulo 7 va a empezar desde el 7 hasta gran parte de la porción a hablar al otro lado de la moneda, a esta parte de la iglesia en Roma que creía la ley es mala, la ley es mala. Vamos a vivir nada más en la gracia, nada de ley, nada de ley. La ley es mala bajo este principio hasta psicológico hoy en día. ¿Has escuchado esta idea como de no, tú no digas cosas negativas? Hasta en la iglesia hay iglesias que lo predican. No digas cosas negativas, tú di puras cosas positivas. Porque si tú le dices a tu hijo no comas eso, y luego lo va a querer comer. Entonces, tú no digas cosas negativas, habla siempre en positivo. ¿Alguien ha oído eso? Sí, ok. Esa es una media verdad. Como todo lo que el mundo ofrece es una media verdad. Es una realidad. El tema es de que no te dice por qué cada vez que tienes una ley la quieres romper. No te lo dice. Y dos, no te dice cómo ser rescatado de eso. Y hoy vamos a ver exactamente esas dos soluciones, llamémosle así, del por qué, cuál es la función de la ley en la vida del creyente antes y después de haber creído en Jesucristo y ser rescatado por Él. Hay dos definiciones claves que tenemos que tener antes de empezar la porción. Es definir la palabra ley y definir la palabra pecado. Definamos esto para poder avanzar, ¿sí? La palabra ley y la palabra pecado. La palabra ley, la palabra nomos, que se traduce como una regulación, un principio o una regla. Una regulación, un principio o una regla, ¿sí? Y la palabra pecado se traduce en el original como falla. De ahí que se entiende como errar en el blanco, ¿sí? O transgredir. La idea de pecado natural es esta. Por eso es falla, es la traducción más real.
Y esto vamos a ver un poquito más a detalle el próximo domingo, nada más que estoy viendo como medidas, porque voy a traer mi arco y voy a traer una paca para que veas qué es pecado tal cual. Pero literalmente es esto, o sea, tú agarras tu arco, agarras tu flecha, estiras, ¿sí? Y en tu mente y en la mira, tú lo estás apuntando ¿a dónde? Al centro de la paca, ¿cierto? Pero tú sueltas y tu flecha le da a la paca que vende gorditas en Tlacote. Eso es pecado, o sea, eso es pecado. O sea, tú estás compitiendo y compites en regulación de puntos en donde dan tus flechas. Ok, pecado es esto, apuntar una paca y darle a otra Francisca en otro lado, hijo. ¿Sí? Eso es pecar. O sea, ¿cómo se ve en el mundo real? Ok, yo estiro mi vida y la suelto queriendo ser feliz, teniendo paz, gozo, esperanza, descanso, reconciliación. Suelto mi flecha y en vez de tenerlo, me paga todo lo contrario. Tengo intranquilidad, matrimonios destruidos, falta de paz, estrés, afán. Y eso es pecado. El síntoma es eso, pero el verbo activo es fallar, ¿sí? Tú y yo somos creados para tener deleite y satisfacción en quien es Dios y su amor por nosotros, pero nosotros lo queremos en otro lado, apuntamos y fallamos. De ahí que la palabra pecado en esta porción en Romanos no es tanto el verbo per se, sino la naturaleza en el corazón del hombre caído. En el sentido, Pablo va a definirlo más o menos así, en palabras de San Agustín: por medio de la ley llegué a saber cuánta virulencia y cuánto poder tenía la propensión pecaminosa que había dentro de mí. Vamos a ver exactamente esto. Por ejemplo, ¿quién de aquí tiene hijos? Hijos, ok. Tú tienes a tu niño de 3 a 8 años que es fan, hiper fan, super fan de las galletas. Es así. Y de repente tú estás cocinando galletas. Entonces tú sacas las galletas del horno, las pones en la mesa y le dices, ¿qué? No las ¿qué? Porque está ¿qué? Ahora, una pregunta, ¿el mandamiento es malo? El mandamiento esencialmente quiere ¿qué? Protegerlo. Ah, ok. Pero, ¿qué pasa con tu hijo? Le vence, dicen, sí. Literalmente es esto, Ahora, una pregunta, ¿las galletas son malas? ¿Las galletas son del diablo? ¿Satánicas? No. ¿El olor que emanan las galletas son malas? No. Esencialmente la ley lo que hace es, le rasca lo que está aquí, porque lo que yo quiero es eso. Y si hay uno, más lo quiero. El tema es que eso es en la vida. Ahora, el rollo es de que, bueno, pues así soy, así no, así me moriré. No, hay una respuesta, hay una esperanza para eso, ¿sí? Y va a arrancar el versículo 7 diciendo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿la ley es mala? ¿Es una falla? Y Pablo responde por enésima vez, en ninguna manera. ¿Qué estamos a decir? ¿Cómo vas a creer? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? En ninguna manera. Y dice Pablo, pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es interesante, Pablo va a dar una respuesta corta y una respuesta larga. A la pregunta, ¿la ley está mal? ¿La ley es una falla? ¿La ley es pecado? La respuesta corta, ¿cuál es? En ninguna manera. Ahora, Pablo sabe que gente no va a quedar satisfecho con eso. Y Pablo va a dar una respuesta larga, que va a arrancar desde aquí, ¿sí? La respuesta corta es jamás, jamás. La larga va a empezarla aquí a decir y va a empezar a definir el rol. ¿Qué papel juega la ley en nuestra vida? ¿De acuerdo? Dice el 7 a mitad, dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Marca no codiciarás porque es clave para el final del sermón. ¿Por qué de todos los pecados que hay en la Biblia el Espíritu inspira a Pablo para registrar, como dice la ley, no codiciarás? Y usar el ejemplo de codicia. ¿Por qué no usar el ejemplo de adulterio? ¿Por qué no usar el ejemplo de no robarás? ¿Por qué no dice yo no conocería lo que es idolatría si no tuviera si la ley no dijera no te tendrás ídolos delante de mí? ¿Por qué a Pablo, inspirado por el Espíritu, agarra este pecado, no codiciarás? Repito, márcalo y al final te voy a decir la clave del por qué, ¿sí? Esencialmente Pablo nos está diciendo que la ley no tiene nada de malo, pero tú y yo necesitamos entender para qué es la ley. Y primordialmente la ley nos enseña y evidencia el carácter del pecado que habita en nosotros. Por eso dice, yo no conocí hasta que la ley dijo. La ley nada más en este versículo va a hacer dos cosas. Número uno, le va a dar nombre al pecado. No conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora una pregunta, ¿Pablo no codiciaba? No, ya codiciaba, pero no tenía el nombre. O sea,
Tenía esta onda, pero no tenía cómo se llamaba. Y es lo que pasa con muchos de ustedes y conmigo. Y Pablo va a decir con mucha compasión más adelante, hablando de pecados, va a decir, bueno, antes ustedes hacían eso por ignorancia. No sabías. Sabías que te pagaba con vergüenza. Tu conciencia te decía que eso estaba mal. ¿Sí? El fruto de muerte y de separación que tenía, de intranquilidad, te hacía ver que esto no está completo. Algo está mal acá. Pero no sabías que era un pecado por el nombre. Entonces la ley esencialmente le va a poner nombre al pecado. ¿Sí? Y siguiente, porque de ahí la broma que siempre usamos. Bueno, no broma. Para esta no era broma, pero era ridículo. Este rollo de, no, es que tengo, pastor, necesito consejería porque tengo tengo problema con la autogratificación sexual. O sea, te masturbas. No, pero, o sea, como tú le pones una etiqueta, la Biblia le llama fornicación, adulterio, ¿sí? Entonces el tema es, de repente la Biblia le pone el nombre al tema. Y la segunda cosa que hace la Biblia, esto es interesante y es clave, evidenciar y revelar el pecado. Evidenciar y revelar el pecado. La gráfica más clara de esto es como, ahí te va, es como el cáncer. Por ejemplo, hace 90 años tú tenías cáncer y una pregunta, ¿cuándo te dabas cuenta que tenías cáncer? Ya cuando te morías, hijo. O sea, ya cuando el doctor no podía hacer nada con los chochos y te decía, no, esto no puedo hacer nada. Creo que ni siquiera existe el término como cáncer per se, pero te morías de esto, ¿cierto? Ahora, lo que es la ley para nosotros es esta resonancia magnética en la cual te pasan, ¿para qué? Para saber qué, si tienes un tumor. Ahora, una pregunta, ¿la resonancia magnética produce el tumor? No. Esencialmente, ¿qué es lo que hace? Nada más evidencia y revela que tienes un problema, ¿sí? Ahora, lo que la ley es exactamente eso. Es esta resonancia magnética que Dios pasa sobre nosotros para hacernos evidente que tenemos un problema. Entonces, tú vas al doctor porque te duele mucho la cabeza. Entonces vas al doctor, después de estudios y demás, él no da, te manda a hacer una resonancia magnética a tu cabeza, ¿sí? Y resulta que tienes un tumor en la cabeza. Ahora, maldito doctor, ¿por qué vine con usted? Por su culpa tengo un tumor. ¿Es eso? No, esencialmente lo que el doctor hizo es ¿qué? Meter un mecanismo para ayudarte a ¿qué? Tienes un problema, hijo. Ahora, en consejería decimos eso siempre. Hay una noticia buena y una mala. La mala es que tienes un tumor y te vas a morir. Un tumor sentimental, matrimonial, de carácter. Tienes un problema serio, mortal. La buena es que es tratable. Es que es tratable. Si empezamos a tratarlo, ¿cuándo? Ya. Y justamente estamos en el mes, creo que del chequeo, ¿no? Del cáncer, una cosa así. Entonces, el tema, y muy apropiado, Dios aparte esta porción para esto, porque esencialmente esto detecta a tiempo un problema y ayuda al buen diagnóstico para que a tiempo puedas tratarte para sanar. ¿Cuál es el problema con muchos? Que viene el diagnóstico de tu tumor, ¿sí? Y viene el diagnóstico de tu tumor del pecado, ¿sí? Y muchos engañados tienen dos problemas. El diagnóstico es que tienes un cáncer de tu pecado y te vas a morir, la paga del pecado es muerte. Pero en los engañados produce dos cosas. Uno, condenación, dos, cinismo. Condenación, no, y fondean y me encanta la gente que luego deja de venir a la iglesia porque, no, es que ya no voy a ir al Horizonte porque ahí me hacen sentir muy mal por lo que hago. No voy al médico, cada vez que voy me dice que sí cachas la ecuación, ¿verdad? Entonces es condenación, no, nada más me hacen sentir mal, pero esencialmente nadie te hace sentir mal, es la palabra predicada. Lo maravilloso de predicar verso a verso, si eres nuevo te va a pasar esto normalmente. Cuando tú eres nuevo llegas a Horizonte, oyes la predicación y inmediatamente produce una onda contra el que te invitó de decirle, le contaste mi vida infeliz, ¿verdad? Lo maravilloso de la palabra es que nadie me contó tu vida, sencillamente, sorpresa, es lo que nos tocaba predicar hoy. Dios lo diseñó para ti hoy así. Y el tema es esto, pero te sientes condenado y agüitado y no soy lo peor y soy un perro muerto. No, deja tu perro muerto, soy la pulga del perro muerto. No, la pulga leprosa del perro muerto. Y así o fondeas. O produce cinismo. ¿Cómo es el cinismo? No tengo nada. Oye, pero tienes una metástasis, hijo. No tengo nada. Mírame, parece que tengo metástasis. No. Y en el pecado se ve con esta onda de, pues no estoy tan mal, hijo. No estoy tan mal. Sí, pero así que sé que debo pedir ayuda y rendir cuentas y disipularme, pero
Pero pues no estoy tan mal. ¿Cómo voy a rendir cuentas? Soy hombre. ¿Cómo voy a rendirle cuentas a alguien si ni a mi esposa le rindo cuentas? Sí, por eso te va a dejar en 2 años. Ahora puedes tratar el tumor ahorita y que Dios redima tu matrimonio para que puedas modelar una esperanza el resto de tus días a tu familia de lo que es Cristo y la iglesia y esta relación de amor y el pacto de fidelidad y de entrega. O puedes que tu pecado produzca muerte, ¿sí? Pablo hace evidente una vez más que la ley no nos puede salvar. No nos puede salvar. Nunca fue, es, ni será diseñada para salvarnos, ¿sí? Pero puede y debe mostrarnos que necesitamos ser salvados, porque somos pecadores. A menos que la ley haga su labor real en nuestro corazón, tú y yo jamás podríamos ver a Jesús como lo que realmente es, nuestro Salvador y Señor. Y ese, mi amigo, es el tema con los cristianos de cuna, esta onda como mutante de cristianos de cuna. Oye, ¿has nacido de nuevo? Sí, ¿cómo no, pastor? Soy cristiano de cuna. Mira, yo no conozco ni uno. Mira, yo tuve un bebé que estuvo en una cuna y no era cristiano. Y hemos bromeado de esto muchas veces. O sea, hasta la fecha, Cristian no se despierta en la madrugada y medita, ok, voy a amar a mi mamá como a mí mismo. No voy a hacer ruidos hasta que sea una hora apropiada y ella pueda descansar. No. O sea, no hay cristianos de cuna. Quítate esa ridícula idea que te vendieron tu pastor o apóstol o la cosa con la que te discipulaste, ¿sí? Toda generación requiere tener un encuentro con su pecado para correr a un Salvador. Porque el tema con los cristianos de cuna es de que ¿qué? Que realmente ellos saben ser cristianos, saben conducirse como cristianos. El tema es que no saben por qué requieren a Cristo. ¿Salvarme? ¿Pues salvarme de qué? Pues yo no soy tan mala persona. El tema, mi amigo, es que la ley está hecha para hacerte ver que no eres mala persona. Estás perdido. De ahí que Jesús, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no sé qué, no se pierda. Estás perdido y requieres a Jesús. Necesitamos la ley para tener la realidad y la convicción de nuestro pecado, para entonces poder ver la necesidad de y desear la gracia de Dios en Cristo. Por eso me encanta, un cristiano verdadero tiene este punto en que entre más va creciendo en su fe y en su conocimiento de Dios, se da cuenta de que está más chafa. ¿Alguien le ha pasado eso? Y el error es que tú crees que estás mal. No, pues me iba mejor en la otra iglesia donde me predicaban motivación y humanismo. Y ahí nada más mi problema era que no ofrendaba. Y vengo aquí y resulta que soy un idólatra, soy un infiel, soy un inseguro vanidoso, no, no. Y sabes una cosa, lo que las leyes hacen, el problema es de que, es lo de siempre. Tú crees que Dios te salva de un pecado que te está dando lata ahorita. No, es que, Señor, sálvame de mi mala administración financiera, o mi mal manejo de mi matrimonio, o mi mal carácter. Señor, yo requiero que tú me salves de esto. Entonces Dios te toma la palabra y te salva, y agarra toda tu vida y te pasa una resonancia en todo tu cuerpo. Y resulta que no, tú venías por un dolor de cabeza, hijo, pero tenías una metástasis. Y es, Señor, sálvame más. Y entonces eso es por eso dice el salmista, clamo como el ciervo por las aguas en el desierto. Señor, si tantito lejos de ti, Dios, yo me echo a perder. Señor, yo te necesito, Dios, todo el tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que hace la ley. Nos da esa convicción de nuestro pecado, de modo que deseamos y necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Versículo 8 empieza diciendo, mas el pecado, tomando ocasión u oportunidad por el mandamiento que lo prohíbe, hablamos de la galleta y el no la toques, que lo prohíbe, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ok, lo que está hablando aquí es esto, más que la palabra produjo. Pablo está diciendo aquí en versículo 8, una tercera cosa que hace la ley. La ley da nombre al pecado, la ley revela el pecado, y aquí dice que la ley provoca el pecado. Provoca el pecado. Ahora, si tú nada más lees este versículo sin contexto, dices, exacto, mendigo pecado, o sea, por su culpa estoy como estoy. No, mételo en el contexto de la Biblia y vas a entender, ¿cómo la ley provoca el pecado? La respuesta es por la perversidad que hay en nuestros corazones. Lo puedes ver en tu niño de 5 años que babea cuando le dices no las toques. No es lógico. O sea, no es, si le dices no las toques, la respuesta lógica tendría que ser ¿qué? Pues no las toco, ¿hasta qué? Hasta que mi mamá me diga. No. Le dices no las toques y ves como saliva.
¿Sí? Lo mismo es con nuestro corazón. Ahora, definamos perversidad, porque muchos dicen, no, yo no soy perverso, que vamos a definir perversidad. Perversidad es el deseo de hacer algo solo por la razón de que está prohibido. Así que diríamos en casa, porque puedo, porque quiero y porque no tengo miedo, hijo. Oye, ¿por qué es eso? Porque puedo, porque quiero y porque no tengo miedo. No más porque por mis pantalonzotes, pues. ¿Sí? Y debes entender esto, siempre hay un motivo profundo en cada pecado. Cuando una persona roba, miente, y es infiel, es adicta, siempre hay un motivo superficial y uno profundo. El profundo siempre es ser como Dios y que nadie infrinja o estorbe nuestra señorío, nuestra soberanía. Génesis 3:4, ubica la foto, la serpiente diciéndole a Eva, con que dijo Dios esto y esto. No, Dios te está chamaqueando. Eso lo dice la nueva versión Kika Internacional. Dios te está chamaqueando. No morirás, sino sabe Dios que ciertamente el día que de él comieres serás como Dios. Isaías 43 y 44 dice, solamente yo soy Dios y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y yo quiero eso. O sea, yo quiero ser Dios y que lo que yo haga nadie lo estorbe. De ahí que cuando mi esposa me estorba lo que yo quiero hacer, es decir, yo quiero sentarme plácida y cristianamente a ver el partido de la NFL al ratito, y cuando mi esposa osa pedirme que saque la basura en los últimos 2 minutos del cuarto, mi ira justa va a ser derramada sobre su ser. Fíjate la idea, ¿verdad? Pero esa es la idea, o sea, realmente ahora, ¿pedirme saca la basura es malo? No. El tema es que, ¿qué? Que yo soy Dios en mi reino de uno. Y cuando algo estorba eso, no, va a haber una venganza y va a haber fuego del cielo y de mi boca, hijo. ¿Sí? Y el tema es, por ejemplo, el adicto. El adicto, como, no es que pastor, tengo un problema con el alcohol. No, ese es el motivo superficial. El profundo es que tú eres tu propio Dios. Y como tú en tu propio Dios, tú eres digno de toda gratificación y gloria para ti. Entonces, cuando estás festejando un éxito, ¿qué haces? Te emborrachas. Y cuando estás en el hoyo en depresión, ¿qué haces? Te emborrachas. Ahora, ¿es malo el alcohol? Per se no. O sea, no se le ha puesto, el alcohol tiene otras funciones buenas. El tema es que para ti, es que el motivo de ser como Dios, esto provee gloria, satisfacción y deleite, identidad al problema que está en tu corazón, ¿sí? Y puedo seguir y seguir y seguir, ¿sí? Confusión sexual, el mismo tema, fornicación, adulterio, homosexualismo y todas las depravaciones del modelo sexual que Dios estableció. Es que tengo un problema con hay pastores. Es que sí, engañé a mi esposa porque tengo una adicción al sexo. Cálmate. Sí, como todos los hombres. ¿Sí? El tema es que, que en mi reino de uno, como no soy saciado, ¿sí? Entonces voy a buscar saciarme sin importar sobre quién tengo que pasar y a quién tengo que engañar y lastimar para ello. Pero el tema es que yo quiero ser Dios. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará, hijo? Y Dios permite situaciones que te hacen evidente que no eres Dios, hijo. Por el contrario, eres un Dios muy chafa para tu vida. Requieres al Dios verdadero, ¿sí? Sigue el versículo diciendo, el 9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí tenemos que ver esto. Yo sin ley vivía en un tiempo, hace referencia Pablo una vez más a esta etapa antes. Mira, sí, yo antes vivía sin ley, ¿sí? O sea, la ley no ejercía lo que hoy día entiendo que es. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió, marca la palabra revivió, porque no es de que no estaba y de repente, no. La palabra revivió se traduce como brotó. Anota esto, comenzar a funcionar. ¿Cuántos mexicanos sabemos aquí? Mexicanos, háceme su mano. Ok, anota esto en tu Biblia, sacar el cobre. Así, no, anótalo, es como inspirado casi eso. ¿Sí? Sacar el cobre. Ahora, ¿por qué? Es sencillo, ¿sí? Mira, la ley no era para mí todo eso, yo vivía ajeno a la ley, pero cuando vino el mandamiento, eso activó en mí, ¿qué dice ahí? Dice, el pecado se activó, brotó, salió el cobre y yo morí. Por ejemplo, esta botella tiene agua, ¿sí? Ahora, tú puedes no creerme. El tema es que cuando viene un estímulo, empieza a salir ¿qué?
Ahora una pregunta, ¿la agua nunca estuvo ahí? La agua estuvo ahí. Lo que hace el mandamiento es que incomodar tu reino de uno para sacar el cobre. Sacar el cobre. Y por eso los viejitos son casi bíblicos. No es que ya está haciendo el cobre. Repito, ¿el cobre no estaba ahí? Dice, ¿es que está apareciendo el cobre? No. ¿Está qué? Sacando el cobre. Ya estaba ahí el cobre. Nada más esto lo que lo hace evidente, hijo. ¿Sí? Por eso el tema en consejería siempre es un error atacar el motivo superficial. La idea es ir lo más profundo a la naturaleza profunda del pecado. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Comenzó a salir el cobre. Pablo, vamos a resumir versículo, a parafrasear, mejor dicho, versículo 9 de la siguiente manera. Me di cuenta que estaba muerto. Ya, yo habitaba ajeno a la ley, me creía hombre justo y con derecho a lo que Dios realmente me había dado, vida y todo lo que eso significa. No tenía ni idea del propósito real y eterno de la ley. De repente comprobé que la ley de Dios tiene razón. Y que hay una naturaleza en mí que se revela y experimenté la sensación, y puse estas dos cosas, falla y condenación. Para muchos es condenación, para otros es falla. Muchos es literalmente sentirme mal por lo que estoy haciendo. La otra es esta sensación de, ¿por qué nada jala? Matrimonio que agarro, matrimonio que trueno. Hijo que tengo, hijo que lo echo a perder. Empresa que agarro, parece que tengo manos de estómago, hijo. O sea, todo lo que estoy agarrando fracasa. Solamente, generalmente es, nada más soy bueno y, en tu opinión en algo. ¿Sí? Y de repente es, ¿ya entendiste por qué? Porque nunca consideraste a Dios. Nunca consideraste a Dios. Tú, como tú en tu mente eras tu propio Dios, tú decidías. Y nada más, Dios era esta deidad creada por ti a la cual le decías, Señor, bendice mi relación. Una pregunta, ¿quién te mandó a meterte en esa relación? No, pues yo. Entonces, si cachas que Dios no es Dios. Dios esencialmente es como una especie como de agente aduanal. Que yo me cruzo y Él me sella. Ese Dios es bien chafa, hijo. ¿Ya entiendes por qué clamas a Dios y no te responde? Porque ese Dios no es el Dios verdadero. ¿Sí? Y el tema es este. ¿Qué es lo que causó que saliera el cobre? El mandamiento. El mandamiento. Vino. Sí, repito, no es que apareció de la nada. Ya estaba ahí. Mi pecado ya estaba ahí. Esencialmente vino el mandamiento y comprobé que Dios tenía razón. Salmo 51:4. Salmo 51:4 es, no vayas allá, nada más anótalo. Salmo 51:4 es la oración de arrepentimiento de David. Después de cometer adulterio con Betsabé y matar a uno de sus mejores hombres, ¿sí? En traición, ¿sí? Y él está diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el 4 dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿sí? Para que sea reconocido justo en tu palabra. ¿Qué dice el versículo 12? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, ¿qué? Justo. David está diciendo esto, Dios, pequé contra ti y lo que estoy experimentando sencillamente hace evidente que tú tienes razón, Dios. Tú tienes razón, Dios. Por algo me decías, no hagas esto. Por algo me decías, guárdate de esto, Señor. Tú tienes razón, tú eres Dios, yo pequé contra ti, Dios. ¿Sí? A esto, la teología le llama convicción de pecado. Convicción de pecado. Señor, pequé contra ti, tú tienes razón, yo me equivoqué, Dios. O sea, es esta incapacidad, Dios, no puedo, yo me equivoqué. ¿Sí? Ahora, claro, esto no significa en ninguna manera, no me malinterpretes, que Pablo, por ejemplo, no haya pecado antes. Es decir, pues yo iba bien y hasta de repente llegó el mandamiento y pequé. No, Pablo ya sabía, ¿sí? Conocía mandamientos, no olvides que era un fariseo. Sencillamente cuando Jesús le tira del caballo, son abiertos sus ojos realmente. Él entiende que estaba muerto y condenado por su incapacidad de guardar la ley por el motivo correcto. Ojo, repito, Pablo era un fariseo, hijo. Creyente, confiado en su justicia delante de Dios por ser y saber la ley a detalle. Lo puedes ver en Hechos 26 y en Filipenses 4, ¿sí? Hasta, repito, Cristo le tira del caballo y mi anhelo es que Dios lo esté haciendo ahorita. Y quizás tú estás ahorita arrastrándote porque Dios ya te tiró el caballo, tú ibas en tu camino, tú, haciendo tu voluntad para Dios, y Dios te tira del caballo y te tumba y te dice, tienes que preguntar, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Sí? Fueron abiertos los ojos de Pablo al propósito y cumplimiento de la ley, y ante su condición él tuvo que reconocer que es un pecador en serios problemas. Morir en el versículo 10 y en esta porción en Romanos lo podemos definir así. Morir significa ver que eres un fracasado. Por eso fracasar es pecar, fallar. Ver que yo he fallado, ¿sí?
Ver que soy incapaz de, por más que me enamoré tremendamente de una mujer o viceversa, una mujer de un hombre, y prometí amor eterno, no puedo amarlo todo el tiempo. O sea, tengo una incapacidad en mí de mantener el nivel de pasión, entrega, todo el tiempo. O sea, soy incapaz. Soy incapaz de, aunque prometí que ya no me iba a endeudar y que ya iba a ser sabio financieramente, apareció la venta nocturna del infierno y pequé. ¿Sí? No honré mi presupuesto, simplemente dije, es de Dios. Sí, y ese es el tema. O sea, reconocer, es entender. Yo peco todo el tiempo. ¿Sí? Y por ende, como cuando tú apuntas a la paca, le das a Francisca, estoy descalificado, hijo. Perdido. Y no me puedo salvar. Eso. Y aquí puse entre comillas lo que por lo menos yo uso. Este es el ejemplo de ya fue o ya murió. Bueno, cuando alguien te dice, oye, ¿cómo vas con esto? Y tú respondes, ya fue. ¿Qué significa eso? Ya se llamaba. Se llamaba. O, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas con esta relación? No, hijo, ya murió. ¿Qué significa eso? Ya valió, sí. Acá él tiene Reina Valera, casi casi. Ya fue, ya murió, ya valió. Y eso es morir. No, ya fue, hijo. O sea, ya. Ahora sí que ya ni cómo ayudarle. Y es lo que Pablo entiende. Cuando llega la ley cumpliendo su propósito, pasa la resonancia, ve todo la metástasis de pecado que está, él queriendo cumplir 2, 3 mandamientos y ser buena persona, ve el resultado y dice, no, pues ya fue. No, pues ya, ahora sí que ya se llamaba, hijo. ¿Sí? Y aclaro esto, no nada más hablo del pecado externo, sino el del corazón, de la acción, el por qué haces lo que haces. ¿Sí? Por ejemplo, cometes adulterio, Dios te incomoda, entonces por tu incomodidad, entonces ya te arrepientes, ya no eres adúltero. ¿Sí? El tema es de que el motivo para arrepentirte, no sé si casaste, pero es totalmente corrupto, porque se trata de quién, de ti. Como no quiero que me cachen, mejor dejo de hacerlo. ¿Sí cachas el bloqueo, ¿verdad? Dios no está involucrado. Esencialmente yo dejo de hacer esto, ¿por qué? Porque no me quiero sentir mal. Yo soy Dios y esto me incomoda y no me quiero sentir mal, entonces yo me arrepiento a mí mismo, cosa que Oseas va a hablar bien fuerte al pueblo de Dios y va a decir, ustedes se arrepintieron, pero no se volvieron a Dios. Es decir, el pecado, arrepentirte no nada más es dejar de pecar, sino volverte a Dios. ¿Sí? Y ese es el tema aquí, o sea, no estamos hablando del tema, bueno, no hagas esto. ¿Por qué? Porque Jesús va a hablar del pecado detrás del pecado, repito, del rollo profundo. Por ejemplo, Éxodo 20, los 10 mandamientos dice, no matarás. Pero Jesús en Mateo dice, ¿oyeron que fue dicho no matarás? Y me encanta la gente así como de, no, sí, en ese sermón sí fui, sí, esa película ya la vi. Sí, eso sí sé. Jesús dice, bueno, mas yo os digo que todo aquel que dice necio o que odia a su hermano es culpable de juicio. Pero ay, Jesús es como súper radical, es como súper cristiano, no es como ya como bien extremo, ¿no? No, porque Jesús sabe que la misma raíz del que asesina es la del que odia. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, verdad? Sí. Eso sí sé. Bueno, mas yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eso es como súper exagerado. No, Jesús sabe, el motivo y el motor del que adultera empieza y es el mismo que aquel que codicia a alguien en su corazón nada más. Jesús está yendo aquí y Pablo, inspirado por el Espíritu, al tema detrás del tema, ¿sí? Porque entiendes, o sea, si lees los 10 mandamientos, pues tú podrás decir, bueno, no te harás ídolos delante de mí. Pues yo no me he hecho ningún ídolo, no tengo como estatuas o esas cosas, ya no. ¿Sí? Honra, pues yo sí obedezco a mis papás, bueno, casi todo el tiempo, pero 2 de 3. ¿Sí? No matarás. Bueno, pues yo no he matado a nadie, así que, no. Ok, el tema es que si vuelves a los 10 mandamientos en Éxodo 20, puedes ir bien, hijo, y no, pues no está tan mal, así que digas, qué bruto, cuán pecador soy, y leerlos de nuevo y rápido. Pero Pablo aquí menciona, interesante, menciona el 10º mandamiento. El último mandamiento que dice, no codiciarás. Y en el Éxodo completo dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el carro de tu prójimo. Bueno, no dice el carro, dice los camellos, pero era el medio de transporte nuestra, la casa de tu prójimo, la tierra de tu prójimo. Pero me encanta porque Pablo nada más se guarda en esto, el mandamiento es no codiciarás. ¿Por qué es
fascinante el detalle con el que Pablo inspirado registra este mandamiento: no codiciarás, que te perica marcadas arriba. Es porque la palabra no codiciarás en el original es la palabra hamat, ¿sí? En Éxodo 20, y se traduce como deleitarse en, muy amado, ¿sí? Amor, codiciable, codiciar alguna cosa, delicioso, y en mayúsculas puse deseable y estimar precioso. ¿Y qué está diciendo en Éxodo 20? No codiciarás la mujer, la casa, el carro. Esencialmente, ¿qué está diciendo Dios ahí? No desearás lo creado por encima del creador. No codiciarás, no te deleitarás en lo creado por encima del creador. Y me encanta muy Pablo, porque aquí nos atora a todos. Tú puedes decir bien, hijo, no he matado. Ok, ¿cuál es el tema aquí? Ok, esta semana por lo menos una vez deseaste algo más que a Dios. No levantan la mano porque nada más una persona que quiere reconocer públicamente su pecado. Okay, pero sabes una cosa, yo tenía que levantar las 4, hijo. ¿Sí? Es esta onda ok. Vida, cristianismo nivel calle, bienvenidos a Horizonte. Vas en el tráfico y una infeliz taxista, inmundo, incircunciso filisteo osa meterse en tu camino, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que tú más deseaste ahí? ¿A Dios? Decir, Señor, quiero ver tu rostro, Señor. Quiero ver cómo me has perdonado para perdonar a esta persona que no te conoce, Padre. Señor, bendícele, alcánzale pronto, Señor. ¿Deseas a Dios? No, ¿qué deseas? ¿No? Deseas darte a entender que pecó. Y repito, nada más estoy dando un ejemplito, hijo. ¿Sí? ¿Entiendes nuestro problema? ¿Entiendes? Y por eso tengo rollo con esos cristianos que no pecan en nada. No, oye, rendir cuentas. Oye, ¿con qué estás batallando? No, con nada. Bueno, no tengo paz. Es toda tu pelea, no tienes paz. Yo peleo 24/7 con mi carnota, hijo, y soy pastor. Así que si tú no tienes paz, ¿sabes por qué no tienes paz? Porque estás pecando todo el tiempo, ¿sí? Por eso tienes esa separación de Dios y no tienes paz. Pero el tema es esto. Pablo, es perfecta la inspiración del Espíritu Santo en Pablo. Dice, registra esto, no codiciarás, no te deleitarás en algo más que es Dios. Y los de Casa Horizonte tenemos bien claro qué es idolatría. Si eres nuevo, te voy a definir idolatría, porque idolatría no es estampitas o postrarte ante una cosa, y me encanta mucho. Idolatría no es un altar de muertos. Ya está, ya hablamos de eso. Idolatría es Horizonte. ¿Qué es idolatría? Algo o alguien que ¿qué? Cautiva mi corazón, mi mente y mis deseos más que Dios. Ok, otra vez, Horizonte, ¿qué es idolatría? Algo o alguien que cautiva mi mente y mis deseos más que Dios. Me deleito en algo más, deseo algo más, estimo precioso algo más que Dios. Ok, tengo un video, ¿sí? Tengo un video de esto real, ¿sí? Este video es de un chico, su papá le había dicho, deja de jugar videojuegos tanto tiempo y busca un trabajo, ¿sí? Ya ten una vida, ¿sí? Y de repente él desobedeció y esto es un poco lo que pasó. Y chécate qué pasa cuando alguien atenta contra nuestros ídolos. Ahí están las cajas vacías del Xbox. La dice ahí, ten un trabajo, consíguete una vida, no más videojuegos. Está grabando el hermano mayor, clásico. Oh boy. Están los juegos. Y dice, ¿pero qué diferencia va a ser? Y dice, pues igual así consigues un trabajo. Y dice, es que yo me quiero dedicar a esto. Y chécate el berrinche. No vas a destruir mis juegos. Se me costó cientos de dólares. Dice, no me importa.
Nunca voy a dejar de jugar. Odio a mi familia, dice. Are you really gonna do it? Oh, that is too bad. Oh, he's grounded for the party. Y así estás, papá. Esta relación enfermiza que te destruía, te la destruye Dios porque te ama y vuelves ahí a mendigar amor. Ay, te extraño. Ay, todavía piensas en mí. Ay, yo también. Ay, esta adicción, esta sustancia. Y ahí estás en tu corazón guardándola. ¿Sí? Hasta que te das cuenta que es qué. Es basura. Ahora, ¿es malo el videojuego? No, el tema es que era evidente que ya había un tema en su corazón, ¿verdad? Lo puedes ver cuando lo pierde. ¿Quieres saber dónde está tu ídolo? ¿Qué cosa, si tú perderías, tu vida no tendrá sentido y terminarías así? Para muchos son cosas buenas, trabajo, estabilidad financiera, esposa, esposo, hijos, son cosas buenas. El tema es que cuando ocupan el lugar equivocado, acá hemos hablado, se llama idolatría. Y ves cómo es, ¿ves cuál es el problema? Cuando tú deseas algo más que Dios, te ves ridículo, hijo. Qué lástima que no hay una cámara aquí para grabar sus caras cuando le rompieron los juguetes, ¿verdad? Y si te gustan los videojuegos, era así como de, uy, qué bueno que no me pasó a mí eso, ¿sí? Pero ese es el tema, ¿sí? Y vamos a avanzar al 10 porque dice, y hallé, que el mismo mandamiento que era para vida, es decir, entendí que realmente Dios quería esto para bien mío. O sea, Dios no me dice, no codiciarás porque me quiere molestar, sino porque Él sabe que solamente yo puedo encontrar plenitud total cuando yo le deseo más a Él que a todas las cosas. Y encontré que el mandamiento que era para vida, por eso viene el título del sermón, mandamiento de vida o muerte, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, marca esas dos palabras, me engañó. Esencialmente, mandamiento 1 de Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón. Desearás a Dios, te deleitarás en Dios, será precioso para ti Dios con todo tu corazón. Ya con eso ya fue. Pablo veía, como muchos aquí, ven el pecado como romper reglas. Pero cuando de repente viene la luz, viene y ves tu condición como tal, y ves el enfoque eterno y correcto de la ley, te das cuenta que estás muerto. O sea, nada más con ese mandamiento ya fui, hijo. ¿Sí? Y el 11 empieza a decir, porque el pecado tomando oportunidad u ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque la palabra engañó se traduce, es la palabra exapatado, que se traduce como seducir completamente para algo engañoso. Seducir completamente para algo engañoso. Muchos casados se sienten así. Oye, me chamaqueaste bien cuando estabas en campaña y ahorita ya, ¿qué? ¿Sí? El tema aquí es que es algo mucho más relevante y eterno. ¿Por qué? Porque, bienvenidos a Horizonte, bienvenidos aquí que como su pastor. Cristianismo calle. Esto me pasó y mi ejemplo para entender cómo el pecado engaña. Hemos hablado aquí muchas veces. El pecado promete más de lo que te da. El pecado te promete satisfacción, te paga con ¿qué? Remordimiento. El pecado te promete riquezas, te paga con ¿qué? Estrés y ansiedad. El pecado promete más de lo que te da. Y este es mi ejemplo real de cómo seduce para algo engañoso el pecado. Por ejemplo, estaba en antier cenando, fui a la farmacia que Pablo me pidió ahí comprar leche y demás, y vi un paquete de Oreos. Y dije, la foto se veía así. O sea, yo vi esta cosa y dije, no manches. O sea, ve el relleno que trae. O sea, este debe ser las ediciones especiales de Oreo, porque, o sea, esto es casi bíblico. El relleno cremosito está rebosando. Entonces ya agarré el paquete y dije, oye, está de pelos, me lo voy a llevar con un licuado o algo así. Volteo y veo, o sea, se ve, o sea, dices, no manches, el relleno casi se sale de la galleta. Está increíble. Abro el paquetito, agarro la galleta y ¿con qué porquerías me encuentro? Puedes ver cómo todavía tengo un tema con esto, ¿verdad? ¿Qué onda? O sea, no, es una uña de relleno cremosito, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Yo gasté, hijo. Yo me emocioné, yo me ilusioné. Yo tenía ya mi licuado preparado para sopear, ¿sí?
y me encuentro con estas porquerías. Así es el pecado. Tú planeas, gastas, inviertes en esa relación que no te la mandó Dios, en ese proyecto que Dios no te autorizó, en ese estilo de vida que va opuesto a la voluntad de Dios, y de repente abres y quieres disfrutar y te paga con nada, ¿sí? Y te sientes, ¿qué? Defraudado, que fallé, que me engañaron, que me chamaquearon, ¿sí? Por ejemplo, si tú, en México Dios diseñó las sabritas para que sean esto. Entonces unas sabritas, sobre todo los rufles, ¿sí? A ver, los rufles, y es el diablo, creo esto, porque te dicen, por momentos, que por ciertos momentos, 30% más. Y tú las abres y dices, pues no mintieron, porque es 30% más de aire. O sea, sí le metieron 30% de algo, nada más que es aire, ¿sí? Pero es esta onda de, o sea, yo tengo una expectativa de vida. Yo gasté por recibir algo. Y de repente empiezo a consumir y digo, ¿qué es esto? Bienvenido al... Marca ahí en el versículo 11, me engañó. Y anota, Oreos del pastor, sabritas. Es eso. Y me encanta por eso Cristo, por eso Jesús dice, yo soy el camino, ¿la qué? La verdad. Yo no te voy a fallar. Gustad y ved cuán bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. ¿Cuál es el problema? Que tú quieres probar a Dios, pero después probar otras cosas. Y mi amigo, por eso te compruebas, ¿qué razón tiene Dios? Él es suficiente. Pero como yo no le conozco, o como yo sigo rebelándome contra Él, por eso sigo experimentando bolsas vacías de mi vida. ¿Sí? De mi vida. Satanás es un buen mentiroso, el mejor mentiroso. Parafraseando Mike McIntosh, Satanás le va a hacer creer a una mujer que no es mujer y a un hombre que no es hombre. Así de buen mentiroso Satanás. Le va a hacer creer a una mujer que no es mujer, que es lésbico gay. Y un hombre, o sea, chécate la capacidad de engañar que tiene Satanás, ¿sí? ¿Cuál es el engaño del pecado? Esencialmente tiene dos ramificaciones que se entretejen, ¿sí? La primera ramificación es Génesis 3:4, serás como Dios, ya lo vimos. Y la segunda es Romanos 1, ve ahí, estás en Romanos, ve para atrás. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cuál es el error? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esencialmente es esto, seré como Dios y ¿qué? Vivo para mi gloria y para darme gracias a mí o a lo creado por lo que tengo, no a Dios. ¿Sí? Y hay un video que voy a publicar en el Facebook de Horizonte. ¿Tienes Facebook? Sigue a Horizonte. En la noche va a publicar un video en una caricatura. Habilita los subtítulos que explica en la mejor caricatura que he visto de el Mesías por qué la serpiente vino a afectar tantos niveles que tenía que venir un descendiente de Eva, el hijo de David, para salvarnos de la influencia de la serpiente en nuestro corazón, propenso a rebelarnos contra Dios. ¿De acuerdo? Por cuestiones de tiempo lo puedes ver y compartir en la noche a través del Facebook de Horizonte, ¿verdad? Pero ese es el problema. Versículo 12 de Romanos 7. De manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La falla no estaba en la ley, sino en el pecador Pablo, en el pecador Quique, ¿sí? En el pecador tú. En su exterior Pablo era un fariseo. Podía verse honorable y hasta bien y religioso. Pero no era otra cosa delante de Dios que un pecador adornado. Ojo, un pecador adornado. Y Cristo no vino a adornar pecadores, mi hermano. Vino a rescatar pecadores. Y la ley abre nuestros ojos para que podamos ver lo muerto que estamos y reconocer que solo uno nos puede salvar y es digno de recibir la gloria y tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y entregarnos a vivir para ello y para darlo a conocer a más y más personas. Aguas, mi querido pecador, cuando quieres adornar tu pecado. Sí, cometí esto, pero bueno, ya no me pueden culpar de eso porque ya mira todas las buenas cosas que hago. Ya no lo hago más. Oh, es que no has entendido muy bien entonces el evangelio, mi amigo, porque la ley hace tres cosas. La ley vimos que hace tres cosas. La primera cosa que hace es da nombre al pecado. Da nombre al pecado. Le da a conocer. Segundo, revela el pecado. Y tercero, provoca el pecado, apelando y rascándole a la perversidad que hay en nuestro corazón. Pero Cristo, por otro lado, Cristo hace tres cosas también. Paga la deuda del pecado, revela una nueva identidad y un modelo. Ya no es lo que antes hacía, sino ahora tengo un nuevo modelo que abrazar y un
que seguir. Y su Espíritu Santo provoca el que le amemos más. Y cuando venga la tentación nos acordemos, esto es un engaño. Es un engaño. Aquí alguien me está queriendo chamaquear, hijo. A salir el domingo, estoy completo en Dios, soy perdonado en Cristo. Él es la verdad de la mentira. Él me invita a hablar en verdad. Cuando yo quiero mentir o engañar o jugar con este tipo de cosas, ya no tengo que hacerlo porque soy amado y perdonado hijo de Dios. ¿Sí? Por ende, la conclusión, evidentemente el acróstico de este domingo no es otro. Hemos visto la ley, ¿sí? La ley. Y el acróstico es esto. La ley revela y evidencia. La ley revela y evidencia mi tremenda necesidad de la gracia de Dios en Cristo. ¿Cuándo? Ya. O sea, si tú tienes un tumor, hijo, ¿cuándo es el momento oportuno para empezar a tratarte? Ya, hijo. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Bueno, no, es que primero déjame y arreglo esto y después ya. ¿Cómo? No, entonces tú no has acabado de entender que estás muerto, que ya fue, hijo, que no puedes salvarte. ¿No te encanta que Dios no te dice nada más? Bueno, mira, sí tienes una naturaleza pecaminosa que se tiende a rebelarse contra mí, sino que te dice, yo soy la respuesta. Yo tengo el poder para poder dar un nuevo corazón que pueda querer lo que yo quiero, desear lo que yo deseo y de repente puedas encontrar la plenitud que tienes cuando alguien ha nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia una vez más. Gracias porque bajo la justicia dice que la paga del pecado es muerte, incluyendo idolatría. Señor, la verdad no puedo hablar por todos, Señor, porque hay gente que todavía no entiende su condición, pero hablando por mí y por mis hermanos, tenemos que reconocer, nada más con esa palabra no codiciarás, Señor, que esta semana hemos pecado en grande. Y gracias porque no nos destruiste, Dios. Sería justo que nos hubieras destruido, Señor, y consumido, pero tu palabra dice que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos y que tu paciencia, dice Romanos 1 y 2, nos debe de guiar al arrepentimiento. Y arrepentimiento no solo dejar de pecar, sino volvernos y ir hacia Dios y ser transformados por Él. Hay una generación de cristianos, Señor, que nada más son pecadores adornados y arreglados y no entienden que Jesús no se trata de eso. Y te pido por ellos y te pido por quienes quizás nos acompañan por primera vez que no han rendido su vida a ti y no han reconocido su condición y no te han pedido perdón por su pecado y rogado que les salves y les perdones y recibido tu misericordia. Te pido que en esta hora les des el valor de reconocer públicamente que ya fue Dios. Porque tu palabra dice que quien te reconoce públicamente, tú le reconocerás delante de tu trono. Pero quien se avergüence y crea que no, eso no. Tú te avergonzarás de él en el reino de los cielos. Así que, Señor, si hay alguien en esta hora, si hay alguien en este momento que reconoce, Dios, su pecado y por primera vez, repito, iglesia, por primera vez, Señor, ha entendido su condición y quiere rogarte que le perdones. Padre, sálvale hoy, Dios. Sálvale hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Y si me estás oyendo tú, mi amigo y mi amiga en este auditorio, y es tu caso, y ya pasó la resonancia sobre tu vida por estos 52 minutos, y ya viste el resultado que es que estás infestado de pecado, pero quieres con el médico del alma, Jesucristo, entrar en tratamiento gratuito. Él lo pagó en la cruz para que tú puedas recibirlo y ser perdonado en esta tarde y salir de aquí sabiendo que el arrepentimiento significa no solamente dejar de pecar, sino ir hacia Dios. Hoy es el día de tu salvación, así que lo que sigue es esto. Yo voy a contar hasta 3. Y cuando yo cuento hasta 3, si es tu caso, mi amigo o mi amiga, ahí en tu lugar nada más, álzame tu mano, permíteme guiarte en una oración para pedirle a Dios perdón y orar por ti. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga a ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga aquí en medio. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga aquí a mi derecha. Dios les bendiga allá atrás. Ya les vi. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, mi amigo. Ok, Dios te bendiga. Pueden bajar tu mano. Y si tú levantaste tu mano, ahí para ti, nada más, no grites. Repite esto después de mí. Que tú te escuches nada más. Pero repite y dile, Señor, perdóname, Dios. Reconozco que soy un fracaso. Y hoy gracias por hablarme y enseñarme por qué. Por la tendencia de mi corazón a amar y deleitarse en algo que no eres tú. Perdóname, Dios. Hoy rindo mi corazón. Te suplico que me cambies y me salves. Porque creo
que Jesucristo murió en una cruz y resucitó al tercer día para darme un nuevo corazón, que te ame y que viva para tu gloria. Lléname de tu Espíritu Santo para tener poder para hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Rey y Salvador.